Bueno, un saludo cordial a todos nuestros hermanos que a esta hora están conectándose para un nuevo inicio de esta transmisión que hacemos para compartir la palabra, para compartir una palabra de oración. Creo que hoy vamos a tener que dedicarle un poco de tiempo más a la oración. Creo que es vital, es importante, es necesario. Tenemos peticiones, tenemos algunas necesidades que no podemos dejar pasar, pasar el tiempo sin hacerlo. Aquí tengo peticiones que nos llegan de varios hermanos que están, dice aquí, oración por sanidad de cáncer de Lorena Fernanda, de Piedad de Duque, Joana Pozo. Y tenemos a Víctor Solarte, que está hospitalizado en Estados Unidos, debe ser con COVID-19. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por esta tarde. Tenemos también la petición por nuestra hermana Fabiola Hernández. Hay otra petición por otra hermana que también está con problemas de cáncer, pero pues no tengo el nombre, pero Dios conoce quién es, y quiero que aprovechemos bien el tiempo. Vamos a tener que, ustedes con la ayuda de Dios, confío que ustedes van a aportar también su oración, no solamente en este pocos minutos que vamos a hacerlo aquí, sino en su oración, cada uno en su casa, cada uno en su lugar de trabajo, donde esté, que nos acompañen en esta noche. Para hacerlo, no podemos hacerlo públicamente, no podemos hacerlo ahora porque es el tiempo de la palabra, pero vamos a interceder un poco por ellos y luego nos vamos a meter fuerte en oración con esto. Y mañana en la mañana tenemos también, digámoslo así, el culto con Santa Cena a bordo, en la mañana a las 9 de la mañana y en la tarde a las 6 de la tarde, como lo hacemos comúnmente cuando el templo estaba abierto. Luego les explicaré, o vamos a explicar algunas cosas acerca de estas señales del fin y lo que tiene que ver con esto de las iglesias cerradas. Oremos al Señor y démosle gracias a Dios y pongamos estas peticiones delante del Señor con toda oración y súplica. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos delante de ti necesitados de tu misericordia. Señor, creo, Dios mío, Señor, que el hombre, Dios mío, no ha entendido lo que es tu grandeza, tu santidad, tu amor, tu fidelidad, y que, Señor, tú estás con nosotros, Padre Dios, como poderoso gigante, para ayudarnos, para bendecirnos, para levantarnos, para fortalecernos y para hacer que nuestra vida espiritual pueda ser, Señor, un tributo para ti, oh Dios de los cielos, que podamos ser una ofrenda de olor fragante, un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio agradable a ti, y que Señor, podamos, Dios mío, unirnos en un solo espíritu. Tu palabra dice, Dios, que si Dios en la tierra nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa que pidiéramos, Dios mío, tú nos la concederás, Señor. Hoy venimos, Dios mío, delante de ti, oh Dios, a través, Señor, de estas oraciones que estamos haciendo, hemos recibido, Dios mío, Señor, peticiones, y nosotros sabemos que si tú las haces llegar es porque, oh Dios de los cielos, tú quieres hacer algo, Señor. Que nada se mueve en este mundo sin tu voluntad, que no es, Señor bendito, nuestra fuerza, no es, Dios mío, nuestra influencia, no es, Dios mío, nuestra presencia, es la presencia de tu Espíritu Santo gobernando nuestras vidas y moviéndose, Dios mío, Señor, de la manera que tú quieres, Dios mío, de la manera, Señor, que a ti te corresponde hacerlo, que tú sabes hacerlo y que tú quieres hacerlo, Señor. Tus ojos están sobre los justos, tus oídos atentos al clamor de ellos. Y hoy colocamos delante de tu presencia, Señor, a Lorena Fernanda, a Piedad de Duque, a Joana Pozo, Señor, y a nuestra hermana, Dios mío, Señor, bendito Dios, Fabiola Hernández, Señor, padeciendo, Dios mío, Señor, de terribles enfermedades de muerte, que ya los médicos las han desechado, que ya el hombre ha dicho que no se puede hacer nada, Dios mío, pero nosotros sabemos que tú llamas las cosas que no son como si fuesen, y que tú das vida a los muertos, Señor, y que tu palabra dice que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Hoy las colocamos delante de ti, colocamos a estas mujeres, Dios mío, Señor, necesitadas, son siervas tuyas, Señor, necesitan de tu palabra, necesitan de tu amor,
y necesitan una oportunidad, Dios mío, Señor, de vida para poder expresarte la gratitud. Señor, como me levantaste a mí un día, Señor, yo sé que tú no haces acepción de personas, Señor, como tuviste misericordia de mí, oh Dios, cuando, Dios mío, Señor, me arrebataste de las garras de la muerte. Yo te pido, Dios mío, con esa unción santa de tu Espíritu, Dios mío, Señor, que seas tú obrando un milagro de gloria, Señor, avergonzando, Dios mío, Señor, bendito Dios, a los sabios de este siglo. Tu palabra dice, oh Dios de los cielos, aleluya, que lo insensato de Dios es más sabio que lo de los hombres, aleluya. Y yo creo, Dios mío, Señor, bendito Dios de los cielos, aleluya, que por la locura de la predicación veremos, Dios mío, Señor, grandes señales, prodigios y milagros. Yo te ruego milagro de gloria en esta. Yo creo por milagro. Tú eres el único que puede extirpar el cáncer, el único, Dios mío, Señor, que tiene potestad sobre la vida y sobre la muerte, y el único, Dios mío, que puede traer a nuestra vida, Dios mío, Señor, seguridad, el único que puede traer a nuestra vida integridad, el único que puede hacer que nuestra vida pueda prosperar en todo, como lo dice tu palabra, Señor. Yo pido por estas mujeres, Señor, son hermanas, Dios mío, Señor, que de tu presencia, que necesitan de tu amor, que necesitan, Dios mío, Señor, de tu misericordia, Padre. Ayúdanos, Dios mío, para que siempre, Señor, nuestro corazón, Señor, pueda ser un corazón humilde, sencillo, agradecido, y que podamos, Dios mío, entender, Señor, de que tú estás con nosotros, de que tú eres fiel, de que tú eres poderoso, de que tú eres excelso, que ninguna arma forjada prosperará contra tu pueblo, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, que tú siempre, Dios mío, Señor, estás con nosotros, Padre, que tú siempre, Dios mío, traes bendición y vida eterna, Señor, sobre tu pueblo, Señor. A eso viniste a deshacer las obras del diablo, y yo clamo un milagro, yo clamo, Señor, bendito Dios, con la fe en Cristo Jesús, Señor, creyendo tu palabra, creyendo tu bondad, creyendo tu amor. Clamo por nuestra hermana, Dios mío, Señor, Fabiola. Clamo, Dios mío, Señor, por cada una de las mujeres, Dios mío, Señor. Clamo por piedad, clamo por Joana, clamo, Dios mío, para que tu mano poderosa descienda, para que envíes tus ángeles, para que rompas toda atadura, toda cadena, que rompas toda demoníaca, toda maldición, toda obra del diablo, todo diagnóstico de muerte, toda palabra de maldición puesta sobre ella, Dios mío, Señor, toda condena, toda cadena inmunda, Dios mío, Señor, de destrucción, Señor. Y clamo, Dios mío, para que haya en el nombre de Jesús de Nazaret restauración, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea conocido, que la gloria tuya se derrame, no a nosotros la gloria, Señor, solamente a ti se da la gloria, solamente a ti, Señor Dios Todopoderoso, porque yo sé, Dios mío, que tú eres fiel y sé que eres poderoso. También, Señor, tenemos peticiones de sanidad. También, Dios mío, Señor, bendito Dios de los cielos, pedimos, Dios mío, Señor, bendito Dios de los cielos, por Víctor Solarte, Señor, que está hospitalizado. Oh Dios de los cielos, aleluya, Señor. Padre maravilloso, para que tú te manifiestes, Señor. Él ha caído y en víctima, Dios mío, Señor, de esa plaga inmunda, Dios mío. Y te pido misericordia, clamo, Dios mío, tu bondad. Conforme a tu palabra se ha hecho, Dios mío, Señor, Padre, conforme a tu bondad. Señor, que nosotros clamamos, Señor, a ti, Padre maravilloso, y tú respondes, Dios mío, y te pedimos misericordia, Señor. Nos paramos entre los vivos y entre los muertos, como lo hizo, Dios mío, Aarón con el incensario, Padre, para que se detenga, Dios mío, Señor, bendito Dios, esa aflicción, esa plaga que lo está consumiendo, para que tú en tu misericordia infinita proveas medios, proveas, Dios mío, Señor, los mecanismos, Dios mío, para que él pueda, Dios mío, salir de esa crisis, Dios mío, y pueda entender que es un Dios poderoso, que no son los hombres, que no es la sabiduría del mundo, que no es, Dios mío, la ciencia, Dios mío, Señor, Padre, aunque tú la puedes utilizar, aunque tú das la ciencia, tú velas sobre la ciencia, Señor, pero, Dios mío, es tu gracia, es tu poder, amor infinito, Dios mío, que va a traer, Dios mío, libertad y va a traer restauración, Señor, sobre las vidas, Padre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te pedimos por ellos, te pedimos, Dios mío, que te manifiestes, te pedimos, Dios mío, Señor, que te glorifiques, te pedimos, Dios mío, que obres, Dios mío, de una manera sobrenatural, Señor, que rompas, Señor, bendito, toda atadura inmunda, Dios mío, que traiga, Dios mío, libertad sobre tu pueblo, Padre, que traiga libertad sobre cada familia, sobre cada hogar, Señor, misericordia
misericordia, Dios mío, Señor, por sus familias, misericordia por sus hijos, por sus nietos, Dios mío, padres, Dios mío, o cónyuges, Dios mío, Señor, bendito Dios, que angustiado, Dios mío, Señor, no saben qué hacer, pero nosotros sabemos, Dios mío, que tú eres la solución. Cristo es la solución. Tu sangre preciosa nos limpia de pecado y hemos vencido al diablo por la sangre de Cristo, Señor, y la sangre será por señal, Dios mío, de que somos tu pueblo, Señor, y el maligno, Dios mío, no podrá tocar, Señor, bendito Dios de los cielos, aquel, Señor, que esté cubierto con la sangre del glorioso Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gloria y honra y alabanza y adoración, Señor. Te doy exaltación, Señor Dios Todopoderoso. Te doy el honor, Señor Padre maravilloso. Te pido con todo mi corazón, de lo profundo de mi ser, Señor. Interviene, Rey. Interviene, Señor. Tú puedes hacerlo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará, Dios mío. Yo sé, Dios mío, Señor, que estamos bajo autoridad. No te pedimos conforme a nuestra voluntad. Siempre, Dios mío, sujetos a tu voluntad, Señor Padre, siempre sujeto, Dios mío, Señor, porque del hombre son las disposiciones del corazón, pero tuya es la respuesta. Yo te ruego, Señor, bendito Dios, que les des una nueva oportunidad de vida, que le des, Dios mío, una nueva oportunidad, Dios mío, Señor, bendito Dios, de ver la vida de una forma diferente, de verla, Dios mío, Señor Padre, desde las alturas tuyas, Dios mío, de poder contemplar, Señor, bendito, tu grandeza, tu santidad, de poder derramar su corazón en gratitud hacia ti, oh Dios, y poder saber, Señor, que Dios mío, tú eres el incomparable Dios de Israel, aleluya, que nos ha redimido con su sangre, Señor, nos ha perdonado los pecados, y que Dios mío, Señor, tú eres un Dios de misericordia, que la misericordia triunfa sobre el juicio, Señor. Bendito Dios de los cielos, en el nombre de Jesucristo te damos alabanza, te damos adoración, te damos exaltación, te damos el honor y proclamamos, Dios mío, que tú eres Dios fiel y poderoso, en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria tuya. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Amén. A los hermanos de la iglesia y los que nos acompañan, si tienen a bien y Dios les da testimonio en su corazón, por favor, estos nombres, los hermanos de la iglesia lo tenemos en el chat de la iglesia. Los que no están con nosotros, están en otros lugares, por favor, necesitamos que nos ayuden a orar por Lorena Fernanda, por Piedad de Duque, por Joana Pozo y por Fabiola Hernández. Esas peticiones para que Dios obre, y cuando los médicos dicen no, hay un Dios que tiene la última palabra. Él es el que dice si sí o si no, y Él siempre es bueno y para siempre es su misericordia. Y también hay Víctor Solarte, hospitalizado, creo que dice que en Estados Unidos, con el famoso COVID-19 o virus ese COVID-19. Entonces, que Dios provea los mecanismos, las personas, los medios para que él pueda recibir una atención, y Dios obre a través de los hombres que lo vayan a ministrar, a sostener allí. Cuando digo ministrar es servirle en su enfermedad, y que bendiga a esta gente también. Tenemos que orar por los médicos. Hay una cantidad de médicos infectados, de enfermeros. Creo que la iglesia tiene que sensibilizarse y tiene que demostrar que cómo fue salva. Fuimos salvos por el amor de Dios, por esa misericordia, y tenemos que también andar en amor como Cristo anduvo en amor y se entregó por nosotros. Pero bueno, vamos a continuar con la enseñanza. Estamos hablando acerca empezamos hablando de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, de esta pandemia, este virus del COVID-19. Estuvimos aclarando, lo repito en cada vez que comienzo esta enseñanza, aunque me demore un par de minutos más. Dijimos que hay mucha gente confundida, temerosa, que dice que es el fin del mundo. No, la Biblia no dice así. La Biblia dice que habrán cosas difíciles para nosotros que no entendemos, y que a través de la palabra, que es el Espíritu Santo el que nos va a dar
la libertad y en la mente y en el corazón para poder entender estas cosas. Yo voy a tratar, toco un punto aquí un poquitico extenso. Yo le pido a Dios y es mi oración para que usted pueda entenderlo, para que disponga su corazón. No es una enseñanza, eh, eh, digamos, escatológica, no es una enseñanza cultural, no, 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 nada de eso. Lo que le quiero demostrar es que no estamos no estamos en la gran tribulación, ni estamos tampoco, ni estamos en el fin del mundo, ni nada de eso, que se están dando señales hace mucho tiempo de que el fin del mundo te está acercando y esas señales se van aumentando como los dolores de una mujer que está de parto hasta que va a llegar el fin, y ese fin pues tiene ciertos matices. Entonces estamos diciendo de esto y estamos mirando y ya vimos varias cosas, la apostasía, vimos una cantidad de... Y hoy vamos a repasar un poquito las señales que dio nuestro Señor Jesucristo acerca de los tiempos. Vamos a leer el contexto de Mateo en el capítulo 24 del verso 3 en adelante. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, o fin del sistema, o fin del mundo. Mundo como sistema de tiniebla, de pecado, como sistema implantado por Satanás para desviar al hombre de la obediencia a Dios. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Entonces el engaño, no hemos terminado de hablar de él, porque el engaño es muy extenso y se manifiesta de muchas formas y aumenta cada día más, porque cada día hay una nueva forma de engaño. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y dice: porque se levantará nación contra nación. La versión Bower Cantera, una versión de 1957, dice: se levantará, esa versión es judía, se dice: se levantará raza contra raza y gobierno contra gobierno, o reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el comienzo apenas del fin, principio de dolores, dice la Biblia. Entonces no estamos, por decirlo así para que me entiendan, en el parto, estamos apenas empezando los dolores. ¿Cuánto se demora esto? No sabemos. Eso es ya eso hablamos de eso, y eso no tenemos, no hay una, ¿qué le digo? Como un estándar para nosotros poder comprender cuánto tiempo está desde que viene la primera contracción hasta que nace una criatura, que es la figura que el Señor nos está haciendo aquí para que podamos entender que es un proceso evolutivo y doloroso, ¿no? En que el dolor se va aumentando y con más frecuencia y más fuerte. Y entonces dice que y todo esto será principio de dolores. Ahora eso ya lo vimos. Ahora voy a ir al versículo 9. Y, y entonces dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Vamos a tomar estos dos versos, pero yo se los quiero leer en otra traducción para que usted tenga entonces dice: muchos fallarán, dice una versión que llama Castilian o castellano antiguo. Muchos fallarán, se traicionarán unos a otros y se odiarán mutuamente. Tremendo esto. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Entonces la palabra de Dios dice que va a suceder eso. Va a haber una persecución, y en esa persecución muchos se van a traicionar, muchos no pueden, van a negar al Señor, muchos van a fallar, muchos y dice: y entonces muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Cuando hablamos de tribulación, entonces os entregará a tribulación, la gente piensa que ahí comienza la gran tribulación. No, 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 no. Nosotros tenemos muchas tribulaciones. Tribulaciones son problemas, persecuciones, necesidades, angustias, plagas, enfermedades, escasez, hambre
y sobre todo persecuciones. Entonces aquí yo le quiero demostrar mm, que Pablo, por ejemplo, dice que ellos están atribulados en todo, mas no desamparados, perseguidos, mas no angustiados, derribados, mas no destruidos. Luego de eso, en la carta a los tesalonicenses habla que los tesalonicenses recibieron la palabra en medio de gran tribulación, o sea, había gran persecución, habían grandes conflictos sociales, económicos, políticos y religiosos, porque tenían oposición aún de los de su nación, o sea, de los judíos. Aún de los mismos judíos que habían creído, se levantaban porque querían levantar al pueblo, porque eran celosos con sus creencias, con sus tradiciones. Pero bueno, eso yo quiero que entienda. El Señor, el apóstol Pablo dice en Hechos 14, déjeme revisar por aquí mi Biblia, pues únicamente le quiero complementar con estos versículos para que entienda que lo que ahí dice la palabra no está hablando de os entregarán a tribulación. Dice en Hechos capítulo, ¿qué será? Capítulo 14, dice en el verso, a ver, aquí está. Dice que Pablo, después de anunciar el Evangelio, versículo 21 del capítulo 14 del libro de los Hechos, a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino entremos en el reino de Dios. Entonces aquí Pablo hace 2000 años dijo que era necesario que tuviéramos muchas tribulaciones. El apóstol Pedro también dice que la tribulación que nos ha sobrevenido, hablando de la época en que él estaba, y estaba hablando a los cristianos que han sido esparcidos por toda parte, expatriados, le dice que no tomen la tribulación como si algo raro les estuviera pasando, o sea, como si la tribulación, la necesidad, la persecución y los problemas, las dificultades en la iglesia fueran como el común denominador, que no era nada extraño, que eso era normal que sucediese. Entonces aquí vamos a tener que entender nosotros que no estamos en el fin. Que Pablo dice que la fe produce paciencia y la paciencia produce la prueba, dice que estamos atribulados, pero no estamos abandonados por Dios, que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y luego dice que sabiendo que la fe produce paciencia y la paciencia no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces las tribulaciones son como el común denominador de la vida de un creyente. Y ahora, ¿qué ocurre con este temor que hay? ¿Qué ocurre con esta vida espiritual que está llevando la mayoría de la iglesia? Que no conocen estos puntos, que no les ha tocado pasar. ¿Por qué no nos ha tocado pasar a nosotros esas tribulaciones? Estamos viendo las noticias. Estaba yo revisando unas notas ahora y me asombraba a mí esto, ¿no? Dice que una nota ahí de que decía que la persecución del mal contra el bien, perdón, viene del mismo inicio de la historia de la humanidad, cuando Caín mató a Abel. Y luego de eso vienen ya 20 siglos, ya digamos 21, de persecución de los creyentes. Estamos siendo perseguidos. Lo que pasa es que nosotros somos inconscientes. Nosotros nos gustan son las noticias de deportes, las noticias de farándula, las noticias, pero nunca nosotros nos preocupamos por tener un buen blog de noticias cristianas que hablen acerca de esto. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Esas tribulaciones, porque lo que viene, lo que está pasando no es nada. No es nada conforme a lo que ha pasado. El mismo apóstol Pedro nos dice: no miren a esto como si algo raro pasara, eso es normal que pase. El Señor dijo
también que iban a perseguir a los discípulos también somos nosotros, nosotros somos esa descendencia. En Juan capítulo 15 dice que inclusive cualquiera que os mate, dijo el Señor, yo voy a leerle, por acá tengo mi Biblia para no irme del computador, y entonces en el capítulo 15, 16, les dijo así el Señor a sus discípulos. Dice, el mundo os aborrecerá, capítulo 15, verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Eso os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Cuál es la causa de la persecución? Falta de conocimiento de Dios, rechazo del conocimiento de Dios. Y dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí también aborrece a mi Padre, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero eso es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley. Eso es para que se cumpla. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas nosotros entraremos en el reino de los cielos. Entonces, la pregunta es, todas estas cosas que están pasando indican que no estamos en el fin del mundo. Nosotros, a menos aquí en nuestra nación, sí hay persecuciones en algunos lados, han habido pastores que han muerto en un púlpito, han habido cristianos perseguidos en veredas, en campos, en determinadas regiones, pero en general nosotros gozamos de una libertad de culto y eso también tiene sus conflictos. Pero bueno, llevamos todo esto. Cuando nosotros miramos todo eso, entonces parecía que la persecución eclesiástica hiciera parte de la vida cristiana y hace parte de la vida cristiana. Nosotros debemos ser agradecidos con Dios y debemos ser conscientes de lo que el Señor dijo, que tenemos que llevar su cruz, que tenemos que llevar su carga y su cruz. Entonces todas estas cosas nos tienen que indicar a nosotros el propósito de Dios. Nosotros vemos que, por ejemplo, la iglesia ha sido perseguida durante toda la historia de la iglesia ha sido perseguida. Nosotros no tenemos aquí esas fuentes que nos digan, por favor, hay muchas páginas, usted las puede visitar, donde diga historia de la persecución de la iglesia, por ejemplo, y va a encontrar tremendas cosas. Usted va a encontrar la persecución que hubo de la iglesia empezó, pero luego vino desde el año 500, antes del año 500, la misma carta del Señor a la iglesia de Esmirna dice que tendréis persecución por 10 días. Esos 10 días, pues algunos dicen que eran los 10 emperadores romanos se sucedían el uno al otro. Otros dicen que era un periodo de 1000 años, otros que eran 10 días literales, etcétera. Lo que haya sido, y como lo quiere interpretar, entonces eso empezó y la persecución más tremenda tuvo la iglesia. Los cristianos eran
eran perseguidos, eran masacrados, eran tirados, quemados en hogueras, eran tirados al circo romano. Y fuera de eso, en el año 64, nada más ni nada menos que el caballero Nerón se metió, quemó a Roma, le metió candela a Roma, le echó la culpa a los cristianos y se desató la persecución más tremenda. Ahí fue la muerte del apóstol Pablo a causa de esa persecución, a causa de esos acontecimientos, y nosotros miramos que en el siglo segundo hay una carta de una anónima de Diogneto, que mostraba la persecución como parte integral de la experiencia cristiana. Él escribió refiriéndose a los cristianos: en ellos aman a todos, pero son perseguidos por todos. Mire que desde los principios de la iglesia se dio esta persecución. Lo que estamos viviendo ahora no es nada. Para no entrarnos tanto en la historia, déjeme, yo le doy un par de puntos más, y le puedo decir que en el año 250 ya la iglesia enfrentó una gran persecución fuerte, persecución insoportable, hasta el año 300 y pico, 313 más o menos, que vino, se tiró la jugada del siglo. En el año 303 el emperador Diocleciano ordenó la destrucción de todas las iglesias, la confiscación de los libros cristianos, la dimisión de todos los cristianos del ejército y del gobierno, y la prisión del clero. Durante ese mismo periodo, mire lo que escribe Eusebio acerca de la gran persecución, que es tal vez la más sangrienta que los cristianos han sufrido en toda la historia de la humanidad. Y entonces vino Constantino y entonces le dio como un respiro, como un alivio a la iglesia, porque pues se sintió, mostró simpatía, aunque con sus propósitos, propósitos que tenía, planes que tenía, para apoderarse de hacer de la iglesia como un gobierno político. Y entonces estableció la religión como religión oficial del reino del Imperio Romano al cristianismo, y ahí fue donde se volvió católico romano, y de ahí para acá pues ni hablar. Si vamos a seguir hablando de eso, vino los famosos cruzados, vino la persecución, por eso al final de la Biblia habla que la gran ramera está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, pero eso ya es otro capítulo. Pero bueno, entonces los perseguirán. Esas persecuciones que empezaron allá terminan en la gran tribulación. Entonces eso ha sido una autopista que se ha ido, como le iba diciendo, como una autopista que se ha ido construyendo, como un camino que se ha ido preparando para el fin de los tiempos, para la ejecución de todo, para que se cumpla todo el consejo de Dios, para que se cumpla todo lo que Dios nos advirtió. Ahora, ¿para qué nos lo advierte el Señor? El Señor nos lo advierte para que nosotros nos ubiquemos dentro de los tiempos, de las épocas mejor. No vamos a poner fechas, sino para que nosotros podamos entender que somos dependientes de Dios, que Dios ha guardado siempre su iglesia, que las puertas del infierno nunca han prevalecido contra la iglesia, pero que está escrito que vendrán persecuciones, vendrán problemas, vendrán dificultades. Ahora, a través de los años, yo hablaba de que se cambió la predicación de la palabra, y ahora ya no se predica el evangelio de la cruz. Ahora se predica el evangelio del becerro de oro, el evangelio de la prosperidad, el evangelio motivacional, el evangelio de oportunidades, el evangelio de Dios. Aleluya, amén. Y qué rico se siente. Y dígale al que tiene a su lado qué hermosos somos, y dígale al que tiene a su lado una cantidad de cosas. Y eso ha hecho que la iglesia no camine en amor. Porque es que mire, si nosotros comparamos esas épocas con lo que estamos pasando, no estamos pasando la millonésima parte de lo que la iglesia ha vivido. Es una pandemia, y que nosotros confiamos en las promesas de Dios. Yo no oro para que el Señor quite la pandemia, porque pues ya les he explicado por qué. Porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero todavía no es el fin. Pero sí podemos guardados
en el tiempo de prueba. Eso sí podemos orar y lo estamos haciendo. Y orar por los hermanos, clamar misericordia por aquellos que de pronto han caído en ese conflicto, de esa enfermedad, de esa contaminación, porque han estado en un ambiente difícil por lo que haya sido. Entonces, por ellos tenemos que clamarle a Dios misericordia para que conforme a su voluntad y a sus misericordias, que son nuevas cada mañana, Él pues pueda atender nuestra oración. Entonces, yo quiero que usted sea consciente de eso, que no tenga temor, que sepa que lo que está pasando no es la primera vez que pasa, no será la última, que esto va, es como un aperitivo, digámoslo, para antes del plato fuerte. Y entonces, en ese orden de cosas, nosotros tenemos que entender. Lo primero que tenemos que alinearnos con Dios. Y lo segundo, ¿qué va a pasar con los que nos rodean? ¿Qué va a pasar si eso día a día, si los mismos cristianos, dice la Biblia, se entregarán y se traicionarán y muchos se aborrecerán unos a otros? Entonces, qué nosotros podemos esperar? O que si el juicio empieza por casa, ¿dónde terminará? ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces nosotros tenemos que entender que estas cosas suceden y están sucediendo, dice la Biblia, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Han habido muchas cosas que han traído el aborrecimiento por la iglesia. Cuando habla, aquí le habla a los discípulos. Yo le hago notar esto: los discípulos son judíos, pero al mismo tiempo es la iglesia. Y ahí podemos ver la fusión que hay en estas cosas para el tiempo del fin, porque la iglesia va por un lado y el judaísmo va por el otro, van paralelos. Entonces los tiempos, el reloj profético para que sucedan todas estas cosas es la nación de Israel. Muchos no lo saben, no lo podemos explicar ahora. Nosotros tenemos que fijarnos en el reloj de Dios, que es Israel. Ese reloj está suspendido. Ahí habla de la semana 70 de Daniel, una cantidad de cosas que pues se necesita un buen tiempo y un buen espacio para poder hablar de todas estas cosas, pero que esto es parte de un todo, que sí estamos viendo las señales del tiempo del fin, que sí Dios permite que sucedan todas estas cosas porque el hombre se ha rebelado contra él, ha causado todo este catombe de cosas, pero Él tiene control de todo y Él tendrá misericordia del que quiera tener misericordia. Y entonces nosotros tenemos que caminar con Dios y tener comunión con Él y tener la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces viene la tribulación y dice, y serán aborrecidos de la gente por causa de mi nombre. Estamos viendo Nigeria destruyendo iglesias, en China destruyendo iglesias, sepultando, yo no sé si ese video sería real, si no sería real, si será, hay tantas cosas que uno no puede creer todo lo que salga en las redes, pero daban una noticia sobre la destrucción de una iglesia y el pastor y la esposa los acabaron en un hueco con una máquina de eso retroexcavadora y los vivos y los taparon de una vez. Si fue cierto o no fue cierto, yo no sé, pero hay evidencias. En Nigeria han quemado, en toda África la persecución es tremenda, el cristianismo ha sido tremendamente perseguido. En Etiopía, en Uganda, en toda parte, en Sudáfrica, en toda parte la iglesia ha sido perseguida durante todo el tiempo. Nosotros los tercermundistas, hay fenómenos que han dado esta libertad a la iglesia, como es, no quiero hablar de esto porque no me quiero involucrar ni en pensamientos que de pronto usted tiene sus corrientes políticas y usted se siente ofendido, no es el caso, pero la opresión de los gobiernos ha desplazado la iglesia, porque han visto que en la iglesia ciertas corrientes políticas son ateas. ¿Por qué? Porque la iglesia es un estorbo para ellos, porque ellos quieren expropiarlo todo y apoderarse de todo. Y la iglesia clama a Dios en su angustia, en su desesperación, y Dios los oye y entorpece sus planes. Y muchos gobiernos opresores han caído por el clamor de la iglesia. Hemos visto países donde han prohibido los cultos, donde han prohibido, y miren las cosas que suceden. Entonces ellos saben. Ellos saben que la iglesia del Señor es algo muy, 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 muy importante y es un hueso duro de roer, porque el Señor dijo: las puertas del infierno
prevalecerán contra ella. Entonces, en estas señales, seguimos diciendo, y vamos a pasar al verso siguiente, todo esto hace y que toda esa persecución, todo esto de hecatombe de cosas, todos estos flagelos de la humanidad, todas estas cosas que se están dando, aquí está la solución. Hoy teníamos oportunidad de dialogar con nuestro pastor acerca de esto, hacer un programa al aire, por sello, y exponíamos esto. Se decía, y muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Eso es una señal. Entonces, mire, viene, vamos a mirar. Acuérdese que ayer trajimos las señales en el orden que Dios las dio y las llevamos a Apocalipsis capítulo 6 y vemos cómo encajan perfectamente en los jinetes del Apocalipsis. No estamos en Apocalipsis ni está cabalgando ya el jinete de Apocalipsis, sino que es como un preámbulo, como anunciando aquí lo que va a pasar más adelante. Entonces ahora y dice, y todo esto será principio de dolores, y enseguida dice, entonces, consecuencia de esos principios de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Una de las partes del mundo más perseguidas aquí en América, en América Latina, una de las partes más violentas para el cristianismo, en que han matado más cristianos, es en la región de Chiapas, en México. Eso todo el mundo lo conoce, eso sale por las noticias, ahí hay una evidencia de lo que está pasando aquí. Entonces dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, o sea, se van a odiar, se van a aborrecer por causa tuya, por causa del Evangelio, muchos van a traicionar el Evangelio, bueno, muchos van a volverse en contra del Evangelio, etcétera. Y dice, y os aborrecerán. Y luego dice, y por haberse multiplicado, eh, eh, perdón, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, escuche bien lo que la palabra muchos, como está puesta, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Observe la palabra muchos. Van 3 veces que habla de eso. Ya vamos a exponer un poquitico mejor. Mire los acontecimientos que están sucediendo en esta época. Tenemos la pandemia, tocó fuertemente a Wuhan en China, enseguida se trasladó al norte de Italia y se extendió por toda Italia, ha tocado España, Francia, todos los países. Ahora, ¿qué tenemos? Eso, eso, esa pandemia que es producida por la maldad del hombre, por la rebeldía, la soberbia que he venido repitiéndolo, ha traído un mover profético, aunque usted no lo crea. Ahora tenemos profetas hablando que el Señor les habló, que se les apareció, que el Señor vino a mí, que me dijo, que no sé qué. Déjeme le digo una cosa. La profecía, yo creo en la profecía. La profecía en el Nuevo Testamento tiene unos parámetros que son muy específicos. Tiene el propósito de consolar, exhortar y edificar. Entonces, pregunto yo, ¿se edifica con terror? ¿El Señor edifica la iglesia con un látigo o con amor? ¿Se consuela con temor, con terror, o se consuela con palabras de alivio? No, eso hay que entenderlo. Ahora, muchos falsos profetas se levantarán. Entonces, yo tuve una visión, por las redes circulan, comentábamos esto con el pastor, lo exponía en la mesa de trabajo, acerca de eso. ¿Qué opina usted? Me decía, de tanta profecía, que el uno es profeta, el otro vio visiones, el otro vio sueños, el otro no sé qué. Debe decirle que el Señor vino a mí anoche y me dijo, la Biblia que yo leo dice que Dios habita en lugar inaccesible, el cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, en Dios el Padre.
Y luego dice el libro de Hechos, a este Jesús, a quien vosotros veis que se va, así de esa manera volverá. O sea, él, no, él va a volver es así como se fue, en una nube. Hechos el capítulo 1 está, hace ese relato. Entonces lo que se manifiestan, yo sé que las visiones existen, yo sé que la profecía existe, pero la profecía viene para edificar el pueblo, para consolarlo y para exhortarlo. Exhortarlo es animarlo. Pero ¿cómo me van a animar a mí? ¿Cómo me van a dar una profecía cuando me van a decir que ya el juicio, que esto es castigo de Dios? Yo, ¿qué he hecho, Señor? ¿Castigo de qué? Como que yo creo a tu palabra, me convierto de las tinieblas a tu luz, me extiendes tus brazos, ahora me vas a castigar. Entonces Dios no es malo, Dios es bueno y para siempre su misericordia. No estoy diciendo que no dice la palabra así, al que ama disciplina, pero la palabra disciplinar no es castigar. La palabra disciplinar es moldear. La palabra disciplinar es ejercitar. La palabra disciplinar es darle una orientación exacta, precisa, lo enseña a caminar. Y azota al que recibe por hijo, si individualmente, después de haber recibido la enseñanza de Dios, si fallamos, pues él individualmente al hijo que ama lo disciplina. El apóstol Pedro en la primera carta lo dice, ustedes se alegran que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, aunque si es necesario tengan que ser probados, si es necesario, por favor. Una persona, un hombre, una mujer que camine con Dios en fe, que se esfuerce, que haga viva para el Señor, ¿cómo Dios lo va a tratar así? Sí, puede sufrir las consecuencias de estos colapsos, porque de todas formas nos golpean a todos, de una forma o de otra, pero puede clamar a Dios, es su hijo, él tiene misericordia, él suple, él hace todas las cosas. Lo que pasa es que todo eso se hace por la fe, y la fe proviene de la palabra, y si no hay palabra no hay fe, y la fe sin obras es muerta. Es decir, es un rollo que hay que cumplirlo todo. Entonces aquí dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora, mire el engaño. Por ejemplo, ¿cómo se va a levantar un profeta a decir, así dice el Señor, yo he traído esta pandemia? ¿Cómo a inculpar al Señor? Yo he traído esta pandemia, he traído este virus para castigar a todos los desobedientes, y entonces así dice el Señor, hijo mío, yo he conocido tu andar, tu entrar y tu salir, y no tengas miedo, que no te va a pasar nada. Y la gente se confía y está viviendo en el mundo, no es del mundo, pero está viviendo en el mundo. Y el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tened fe, yo he vencido al mundo. Entonces en el mundo van a venir las aflicciones, pero en medio de la aflicción es la fe en que el Señor venció al mundo y nos ha hecho más que vencedores, como nosotros podemos comportarnos, orar y clamar a Dios para que nos libre de los problemas, de las tribulaciones. Entonces aquí viene, muchos falsos profetas se levantarán. Entonces ahora están profetizando, viendo sueños, recibiendo mensajes, hermano, sueños. Yo digo, a veces son sueños, a veces son pesadillas. Eso hay que hablarlo claro. Ahora todo el mundo, ¿cuándo había habido un mover profético más fuerte que hay ahora? Gente que ni siquiera conoce la palabra y hablando de profecía. Gente que no usa el lenguaje profético. Hay un lenguaje profético. Lo único es, así dice el Señor, y entran ahí con la tembladera, la histeria, y entonces graban un video y se hacen, y que ya esto lo ha profetizado fulano y fulano y fulano. Ya la profecía está dada. Tenemos, dice, la palabra profética más segura, la Escritura, a la cual hace bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, o sea, en estas tinieblas, en este mundo donde nos tenemos que mover, donde tenemos la antorcha que alumbra nuestro camino, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara, y la enseñanza es luz. Entonces necesitamos la enseñanza de la palabra para poder ver con claridad en medio de las tinieblas. Bueno, sigo. Y entonces esos falsos profetas engañarán a muchos. Escucha bien, muchos tropezarán
y se entregarán unos a otros. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Por qué engañan a muchos? Porque son muchos los que viven más de los hombres con sus profecías y con sus cosas que de lo que dice Dios. A veces profecías que están en contra del carácter de Dios, a veces profecías que están en contra de la misericordia, de la bondad de Dios, de la santidad de Dios. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No dejéis llevar de doctrinas extrañas, porque buena cosa es afirmar con la gracia y no con viandas que no han aprovechado los que han hecho uso de ella, dijo el apóstol Pablo a los hebreos. Imagínense. Ahora, y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, cuando los hombres confían más en los hombres que en Dios, entonces sucede el verso siguiente. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿en qué se multiplicó la maldad? En esos muchos que siguieron a esos muchos profetas, que consecuencia de que muchos no recibieron el amor de la verdad. El amor de la verdad está en la palabra. La palabra es verdad, esa manifiesta el amor de Dios, esa nos da las promesas de Dios, nos entrega todo lo que el conocimiento de Dios. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál es el común denominador en este tiempo? Muchos están llenos de temor. Muchos están aterrorizados, muchos están confundidos, creyentes de muchos años en las iglesias, de muchos años, de mucha trayectoria, y están muy confundidos, están angustiados, están llenos de temor y todo. ¿Por qué? Porque han sido engañados. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas salen de esto. Este es el caldo de cultivo, estas aflicciones, estas tribulaciones son el caldo de cultivo para que se levanten hombres que hablen cosas infladas para arrastrar tras de sí al rebaño. Otros vienen con profecías que el Señor no ha dicho. Dicen, no temas, no desmayes, que yo soy tu Dios, yo te estoy contigo. Entonces están diciendo a la gente, no, ahora ya no estamos esclavos, nos quieren meter a Egipto. Entonces toman remas y profecías falsos. La Biblia dice que tenemos que someternos a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay, por Él están puestas. Aquí en este pueblo, aquí en esta localidad donde yo estoy, es muy fácil abrir la iglesia y llamar a los hermanos y no vamos a hacer culto, ¿qué cuento? Aquí podemos hacerlo, nadie nos dice nada, pero estaríamos en desobediencia. Estaremos, y dice que el que viola la ley de Dios es castigado. No puede ser que nosotros pretendamos tener autoridad de Dios para contrarrestar con la fe y la oración todos estos tiempos de dificultad, estando en desobediencia. ¿Cómo va a ir a usted a alegar ante un juez por una citación que le hagan cuando usted no la cumplió, y después viene a la casa y se lo llevan esposado a rendir sus declaraciones, sus indagatorias? Usted dice, no, yo soy inocente. Ya es culpable. Desatendió una autoridad, no atendió al llamado. Entonces ellos imponen sus leyes y ellos están de parte de Dios, ellos de parte de Dios gobiernan. Dios ha puesto, Dios quita y pone reyes, y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas, y el que resiste la autoridad a lo establecido por Dios resiste y acarrea condenación para sí mismo. Entonces nos dice, estése guardado, pues estamos aquí quietos en la casa, ¿qué vamos a hacer? Pues yo, hasta que digan, ya pueden salir. Entonces el amor de muchos se enfriará. Por esas cosas se enfría el amor de muchos. Muchos dicen, ya yo no creo en eso, que eso uno dice una cosa, el otro dice otra, hay confusión y toda esa cuestión. Me salen seguidores de Confucio, están todos confundidos. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? Todo el mundo está hablando de visiones, de revelaciones, de sueños, de profecías y de cosas, pero ¿cuándo estuvieron en el secreto de Dios?
Dicen Jehová dijo, y Jehová no había hablado. Entonces tenemos la palabra profética más segura. Dios, hablando de muchas maneras, hoy habla por su Hijo. Amén. Por Cristo. Y Cristo estableció profetas. Amén. También va a hablar por medio de profetas. Pero no va a hablar lo que no está escrito. Va a hablar es lo que va a confirmar su palabra. Va a ayudarnos con su palabra, a darnos una exhortación, a darnos una fuerza, alivio, a darnos entendimiento, a darnos sabiduría y a traer toda la bendición que Él tiene para nosotros. Entonces aquí miremos, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo se enfría el amor de los hombres? Por falta de comunión con Dios, por falta de discernimiento, por insensibilidad, por dureza de corazón y por rechazar la palabra de Dios. Y vamos a Apocalipsis y podemos mirar un ejemplo que hay, que es la última condición, el último estado, según si lo miramos por el lado cronológico con que se presentan los mensajes de Apocalipsis. Este es el último mensaje. Los que saben de esto dicen que este mensaje es el último, que antes del arrebatamiento, antes del fin. Y dice: escribe al ángel de la iglesia, capítulo 3, versículo 14, tome nota. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Mire, no está frío, pero tampoco está caliente. ¿Qué pasó? El amor se enfrió. Va en ese proceso, va en reversa. ¿Por qué? Ahí dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, no te voy a confesar como hijo, no te voy a confesar delante del Padre. Bueno, otras cosas más dice ahí. Porque tú dices: este hombre no tiene discernimiento, su conciencia está cauterizada, su conciencia no le funciona. Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así ve Dios al tibio, al que se enfría. Entonces, ¿cuál es el plan? Hemos estado hablando de que a muchos anticristos han venido, de Juan, estamos hablando de eso, y vamos a llevarlo en ese orden de cosas, como un río que va corriendo, corriendo hasta que llega a su desembocadura. Y dice: me he enriquecido, no tengo necesidad, y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Escuche bien, no tiene discernimiento, es pobre, es ciego, no ve las cosas como las tiene que ver, no ve correctamente las cosas, es desventurado. Es bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita grandemente. Ve, este es desventurado, esto es lo contrario. Este, según lo que yo entiendo aquí, no tiene ninguna gracia, no tiene nada. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Pague un precio por la fe que se prueba con fuego. No es una fe allí nominal. Y dice: para que seas rico. La verdadera riqueza está en la fe aprobada. El oro es más, la fe es más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Así dice. Cuanto más la fe, que es con la que nos vamos a presentar delante del Señor. Y dice: y vestiduras blancas para vestirte, o sea, está desnudo. Cuando Adán y Eva pecaron, entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. La desnudez es figura de pecado. Entonces, este es un siervo de Dios y está en esas condiciones. Está desnudo. Este está en pecado. ¿Por qué? Porque dejó su primer amor. Mira de dónde has caído y arrepiéntete. Dejar el primer amor, enfriarse, es pecado. Y la mayoría de cristianos no saben que es pecado y no se pueden restaurar, porque para restaurarse primero hay que quitar el pecado. Hay que confesar el pecado, y cuando confieso el pecado, ahora sí voy pues de la mano del Señor: restáurame, Señor. Pero muchos quieren volver a tomar su forma espiritual que perdieron porque fueron engañados
por A, B o C. No estamos aquí ahora para definir eso. Y lo primero que hay que hacer es arrepentirse. Y dice, para que sea rico y vestidura blanca para vestir y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces necesitas la unción para ver las cosas como tiene que verlas. Necesitan la unción. Y entonces dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, perdió el celo por las cosas de Dios. Por eso está en pecado. Porque ya todo lo toma normal, todo lo toma natural, todo es posible, todo es fácil, todo se vale. Todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas edifican. Para todo vale. Entonces, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahí tiene. Pero si usted sigue leyendo el pasaje, ese hombre que es desventurado, pobre, ciego y desnudo, también es sordo. Porque el Señor está llamando a la puerta. Y mire cómo sigue diciendo en el verso 20. Del verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y sanaré con él y él conmigo. Le está hablando al siervo, al ángel, al mensajero de la iglesia en Odisea. Pero le está diciendo, estoy tocando la puerta. Si alguno, toda la iglesia, todos los que están ahí. O sea que, como es el sacerdote, es el pueblo. Entonces, un líder tibio, mediocre, con esa proyección, produce una iglesia así. Ahora todos son sordos, no oyen al Señor. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a oír falsos mensajes, falsos profetas, que lo que hacen es que el amor se enfríe, que se pierde el primer amor, que estén más ocupados haciendo muchas cosas, muchas actividades, creyendo que son muy importantes, creyendo que son la última Coca-Cola del desierto, y resulta que cuando uno lee la Biblia detenidamente se da uno cuenta que hay problemas que tenemos que solucionar y que Dios está permitiendo todas estas cosas para que nosotros caigamos en la nota y podamos pues concientizarnos. Entonces, mire, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, ¿dónde se multiplica? ¿En el mundo o en la iglesia? Yo pienso que en la iglesia, pues aunque haya cizaña junto con el trigo, la maldad está en el mundo. Quiere decir que el mundo se está metiendo y se metió en las iglesias. Y entonces se enfría el amor. Ahora ya no hay pasión por Dios. Muy pocas iglesias, muy pocos creyentes. Cuando digo iglesia, estoy hablando de personas. Se perdió el celo por la palabra, se perdió la santidad, se perdió el temor a Dios. No digo todos, pero muchos, está hablando de muchos. Entonces, ¿qué queda? Solamente un remanente, solamente unos pocos. Usted pregúntale a cualquier cristiano, ¿y qué? ¿Cómo está? No, yo estoy bien, gloria a Dios. Yo no voy a la iglesia, pero yo mantengo conectado, como si fuera un celular. ¿Eh? Que se descarga la pila y se conecta ya. No. La vida espiritual, la verdadera vida espiritual es una constante dependencia de Dios. Es un constante alimentarnos de lo real, de lo verdadero. Si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, le está hablando a una iglesia. No solamente el pastor es sordo, los creyentes también, pero si no se le han abierto los oídos, porque el que abre el oído es la palabra, porque la fe viene por el oír, abre el oído. ¿Ah? La palabra abre el oído. Entonces, si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es la última oportunidad de comer en el día. Dicen, no lo está invitando a desayunar, ni a almorzar, ni a comer, a cenar. Y la cena se hace en la noche.
Y la noche en la Biblia es símbolo de las tinieblas. Y entonces en medio de las tinieblas Dios le está dando una nueva oportunidad de tener comunión. Cuando uno quiere conocer a alguien, charlar con alguien, interactuar con alguien, cambiar ideas, entonces uno se sienta a la mesa con él para hacer amistad, para conocerle, para tener un tiempo de comunión con él, se sienta a la mesa. Eso es lo que Dios nos está llamando. En medio de estos conflictos y de estas tinieblas, Dios nos está llamando a la comunión con él. Y entonces, si viniendo con esa cantidad de falsos profetas, falsas profecías, falsas enseñanzas y todo eso, no todo el mundo. Hay profetas y hay gente que ha recibido revelaciones de Dios, pero son gente que está comprometida con el reino, que trabaja para el reino. Es como los que, eso es como usted ponerse a mirar, los que critican, que lo critican todo, que critican los apóstoles, critican los profetas, critican a todo el mundo. ¿Qué hacen? ¿En qué sirven? ¿En qué le sirven a Dios? No, pues yo aquí destruyendo la obra de Dios, dañando el testimonio de Cristo. ¿Qué hacen? ¿Ha evangelizado? ¿Ha predicado la palabra? ¿Se ha esforzado? ¿Ha levantado a alguien que esté en conflictos, en problemas? No, yo no sé si no criticar, yo no sé si no, aquí youtuber. ¿Ve? Entonces, pregunto, ¿esa gente qué hace? Nada. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Son cristianos? Sí, pero ahí tiene. Falsos profetas se han creído profetas, se han creído que lo pueden criticar todo, que lo pueden juzgar todo, bueno, tienen su evangelio acomodado a como les parece a ellos, a su conveniencia. Esto es el problema que está generando tanta muerte espiritual. Está matando más la muerte espiritual de los cristianos que la pandemia a los que no conocen del Señor, cuando esta es la oportunidad de recogernos. Hay gente que ha aprovechado esto, ¿cómo se llama? Cuarentena, para irse de paseo. Esto no es unas vacaciones. Esto es un trato que Dios está permitiendo que el mundo entero tenga con propósitos definidos. Yo creo que viene un alivio, yo creo que viene un alivio de las cargas, de la contaminación y de todo eso para que nosotros entendamos la misericordia de Dios. Va a haber una manifestación gloriosa, estoy seguro de esto. Esta pandemia no va a acabar con este mundo, porque no está escrito. Esta pandemia lo que va a hacer es hacernos entender lo que es la unidad, hacernos entender lo que es la oración, hacernos entender lo que es la palabra, hacernos entender lo que son los ministerios, hacernos entender lo que es la familia, hacernos entender lo que es la responsabilidad, lo que es nuestra, hacernos entender que de qué le vale un carro lujoso si lo tiene guardado en la cochera. ¿De qué le sirve tener mucho dinero si ni siquiera puede ir a tocar el cajero porque tiene miedo de impregnarse del virus? ¿De qué le sirve tener el hombre todas las cosas y perder su alma? Entonces, eso es lo que yo quiero explicarle. No estamos en juicio de Dios. Dios ha permitido esto, se lo repito nuevamente, y nosotros tenemos que canalizar el trato de Dios para que podamos ser edificados, para que podamos acercarnos a Dios, para que podamos que nuestro corazón se enfoque hacia Dios, que el amor, la misericordia, la verdad, la fe, el hablar verdad cada uno. Hoy en día, ¿quién le va a aparentar a nadie? Eso es que le gusta aparentar y llenarse de ínfulas y de todo. ¿A quién le va a aparentar hoy si estamos todos en la misma condición? No puede salir. ¿Qué se gana con tener para ponerle cosas simples, un televisor de 60 pulgadas y otro tener uno de 12? ¿Qué ve mejor? Son lujos, son comodidades que dependiendo el estrato que tenga y la estructura económica que tenga los puede tener, pero que no son el todo del hombre. No le producen felicidad. Hay gente que viviendo en palacios está angustiado, ya está aburrido, se quieren hasta suicidar porque no pueden salir. En eso tenemos que pensar, en eso tenemos que meditar y eso tenemos que entender. No es el juicio final,
es una advertencia, es un llamado de Dios al arrepentimiento, a volver a las sendas antiguas, a volver al primer amor, a volver a congregarnos, a volver a leer la palabra, a volver a orar, a preocuparnos por nuestras familias, a escuchar la voz de nuestros padres, a escuchar la voz de los ancianos, a escuchar la voz de los que nos exhortan, de los que nos enseñan. No somos Dios, no nos las sabemos todas. Y entender que ese, esa, ese enfriamiento es destrucción para nuestras vidas. Oremos al Señor y que el Señor nos dé sabiduría en todo. Antes, extendiéndole la invitación para que mañana, en punto de las 9 de la mañana, con la ayuda de Dios, y a las 6 de la tarde, damos vía al culto que normalmente hacemos con una iglesia que está aquí en esta localidad, con ministración de la Santa Cena. Alístese su Santa Cena, alístela. ¿Cómo se va a hacer? Pues no puedo salir a comprar vino, ni a comprar uvas, ni a comprar nada de eso. Vea, yo le doy una forma. Prepárese su pancito sin levadura y prepárese su juguito de uva. Si no tiene, cuando sea un fresco de uva, lo congela. Puede ser con gas, lo congela y lo deja descongelar. Nuevamente, eso es un proceso que trae cierta esterilización de las bebidas. Y si no, hierve sus uvas y hace y si tiene, pues el que toman los curas, pues hágale, si su conciencia se lo permite, úselo, una galletita sin levadura, alguna cosa, y nos alistamos y mañana, con la ayuda del Señor, vamos a orar, vamos a participar de la Santa Cena en las 9 de la mañana y en las 6 de la tarde. Y las personas por las que estamos orando, quiero que en su bondad nos ayude a orar por ellas, porque ellas necesitan de nuestra oración, de nuestra intercesión. La oración eficaz del justo puede mucho. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios de los cielos, por tu misericordia, por tu bondad infinita, por permitirnos, Dios mío, Señor, juntarnos, Dios mío, aunque no nos estemos mirando, pero Pablo dijo, ausente del cuerpo, pero presente en el espíritu, Señor. Yo creo, Dios mío, que también nosotros podemos unirnos espiritualmente para alabarte, bendecirte, glorificarte, y que tú nos estás dando una experiencia de aprender a llegar a la gente, de aprender, Dios mío, Señor, a entender la necesidad de un liderazgo, la necesidad de una iglesia, la necesidad, Dios mío, de un ministerio, la necesidad de unos líderes, la necesidad, Dios mío, de todos y cada uno de los que conformamos tu cuerpo, Señor, y saber que no hay ninguno que sea mejor o mayor que el otro, que el que quiera ser el mayor debe ser el que más sirve, Señor. Oh Dios de los cielos, ayúdanos, Señor, para que día a día podamos comprender tus propósitos, podamos aprender de ti, podamos caminar en fe, podamos rendirnos delante de tu presencia y podamos aprender, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, bendecimos todos y cada uno de nuestros hermanos, Señor, que se están comunicando, que están, Dios mío, poniendo, Dios mío, sus mensajes, están, Señor, también, Señor, compartiendo, Señor, esta enseñanza, y que están, Dios mío, llegando a otros que no conocen, Señor, con tu palabra. Yo te ruego que los bendigas, que los ayudes, que los fortalezcas, que los libres, Dios mío, nos libres a todos, Dios mío, de este tiempo de prueba, Señor, que ha venido sobre el mundo entero. Nosotros, Dios mío, estamos en Cristo, tu sangre preciosa, Dios mío, está puesta sobre nosotros, Señor, y creemos, Señor, tu verdad revelada, Señor. La sangre hará diferencia, Dios mío, y el destructor pasará de largo. Yo lo confieso en el nombre de Cristo. Danos la fe, bendito Dios, para poder permanecer en tu camino, para poder permanecer conforme, Señor, a tu palabra, conforme a tu voluntad, permanecer en la verdad. Bendecimos tu nombre santo y bendigo tu pueblo, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias por tu bondad y por darnos palabra que hablar, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, recuerden,
Mañana tenemos dos enseñanzas, dos, pues culto, digámosle culto porque honramos a Dios. No hay música, no hay alabanzas. Y de pronto nos ponemos a cantar aquí también. Ustedes nos acompañan. Pero el hecho no es eso, sino que a Dios se alaba eh, con oración, se alaba con nuestro comportamiento, se alaba con nuestro andar, con nuestra fe. A Dios se adora con la verdad y con oración y con la palabra. Eh, Recordemos eso y esperemos que Dios nos acompañe, nos guíe, nos cubra y que esto pase pronto. Esta es nuestra oración, que podamos volver en el tiempo de que Dios tiene determinado y que se haga la voluntad de Dios y nunca la nuestra. En el nombre de Cristo, bendiciones para todos. Amén.